Buenos días con todos, bienvenidos, gracias por conectarse. Eh, Esta es la sexta jornada de la novena versión de la Minga Multimedia de Arte y Tecnología. Este año ha sido bastante cargado, hemos tenido 27 actividades. Eh, Estamos muy contentos de la colaboración con diferentes instituciones, entre las que podemos contar el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el Festival Tiempo Real, Épico aquí en Guayaquil, Resonar, etcétera. Y en esta ocasión en especial tenemos el Banco de la República de Colombia, con quien es el segundo año, con quien trabajamos ya. Ahora Fernando nos comentará un poco al respecto. Eh, y solo para dar digamos, un comentar de las personas que no conocen qué es una minga. La minga viene del quichua, trabajo colaborativo, y por ese trabajo institucional colaborativo es súper importante. Y en este caso, obviamente, también con los invitados con los cuales hemos tenido también una relación de colaboración de uno u otro tipo, personal o institucional también. Entonces, mil gracias, Andrés, a Francisco, la primera conferencia de esta jornada. Y como les digo, es una minga, un trabajo colaborativo, entonces no duden si tienen preguntas, cualquier duda, nos los hace saber por el chat y que conversemos un poquito, que haya una ida y vuelta también es súper interesante. Eso por mi lado. Mil gracias a todos y bueno, Fercho. Vale, gracias Freddy y a todas quienes nos acompañan en esta mañana. Pues muchísimas gracias a la Universidad de las Artes en Guayaquil. Gracias pues por acogernos en este evento tan especial, maravilloso que se ha desarrollado toda esta semana. Nosotros acá en Ipiales tenemos un proyecto muy lindo y que está en el marco pues de la Minga. Se ha denominado Sonoridades Propia, Ritualidad y Nuevas Tecnologías Musicales. La idea de estas 5 conferencias pues es dialogar con diversas expresiones de la música en los Andes, también en el Pacífico, y aunado a estos dos elementos fundamentales que es la ritualidad. Y hoy, gracias a la Minga, también pues que ha promocionado acá en este contexto latinoamericano de manera muy fuerte el tema de las nuevas tecnologías musicales y esa posibilidad de fusionar y del trabajo inter y transdisciplinario de las artes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a Andrés. Es un gusto tenerte, Andrés. Te agradecemos el haber aceptado la invitación a presentarnos este trabajo de investigación, de creación de obras interdisciplinarias a partir de sensores de presión textiles. Para nosotros es un enorme placer y gusto poder contar con alguien con tus calidades, tu trayectoria. Y bueno, será pues muy rico escucharte esta mañana. Entonces, Andrés, pues bienvenido y damos inicio al espacio. Perfecto. Muchas gracias, muy amable para ti, para toda la organización de la Minca. Estamos muy felices de participar, especialmente, o sea, en un evento de estas características, de una construcción colectiva que incorpora las nuevas tecnologías, pero también elementos de nuestra propia identidad, que es justamente la línea de trabajo que nosotros tenemos. Así que este eje sea sobre ritualidad, sonoridades propias y nuevas tecnologías es como un bálsamo para el corazón, porque para eso vivimos. Así que nunca creo que había un título tan específico donde podíamos sentirnos representados por lo que hacemos, así que encantado. No voy a partir presentándome ni presentando a Francisco porque dentro de la presentación hay un ítem de eso, así que eh, démosle nomás. Bien, bueno, como dijo Andrés, nos vamos a presentar durante la presentación, valga la redundancia. Bueno, quiero agradecer también la invitación. Para mí siempre es súper interesante mostrar los trabajos que hacemos desde otra perspectiva y de lo que eh, nos enriquece a todos en realidad, tener nuevas visiones y nuevas opiniones sobre lo que hacemos todos los días, ¿cierto? Eh, bueno, aquí la presentación, ¿cierto? Como ustedes ya saben, ya lo ven acá, creación de obras interdisciplinarias a partir de sensor textil. Yo soy Francisco Pizarro, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Estoy aquí con mi gran amigo Andrés, quien me invitó a participar en esto. Y bueno, vamos a partir entonces con
con esta presentación. Vamos a ver si esto funciona. Muy bien. Primero que todo, ¿qué hago yo acá? Bien, yo aquí quizás sea un poco el, el bicho raro o la parte quizás un poco extraña dentro de un contexto un poco más artístico, ya que yo no tengo bagaje artístico formal ni nada por el estilo. Yo en realidad, yo soy ingeniero electrónico, eh, y me dedico a las telecomunicaciones y tengo un doctorado en electromagnetismo y cosas de plasma. Y se dan cuenta de esto que tiene que ver con sensores de tela o con lo que presentamos aquí hoy día, poco. Y mi área de interés científico, tal como se ven ahí, son esas tres que están ahí. No se asusten, no voy a hablar nada de esto acá, ni mis estudiantes me aguantarían hablar de esto un sábado por la mañana, así que vamos a hacerlo un poco Real, más real. ligero. Pero aquí viene lo importante, un poco dentro de la parte científica, nosotros siempre tenemos, y un poco como este el famoso eureka, ¿cierto? Cosas que se descubren por no buscándolas en un momento específico. Aquí tenemos una foto de una antena que se llama una antena textil. Básicamente es una antena en la cual yo estuve trabajando unos años, una tecnología, en la cual ocupábamos telas, un tipo de tela particular, una tela conductora, o sea que podía conducir electricidad, ¿cierto? Como un cable. Eh, que al final de cuentas, nosotros es una tela que, o sea, una antena que podíamos poner en la ropa, por ejemplo, para comunicar un socorrista con una estación principal, para ver sus signos vitales, etcétera. Son cosas de tecnología aplicada que a nosotros como ingenieros nos gusta. Dentro de esas cosas, un día, de estas telas, estas antenas textiles, nos dimos cuenta que al apretarla variaba un parámetro y que mientras más la apretábamos, ese parámetro variaba más. Y dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando una fuerza, estamos aplicando una presión sobre esa tela, y esa tela nos está devolviendo un valor. Nos está diciendo que estás aplicando una presión de 1, de 5, de 10, etc. Entonces dijimos, bueno, acabamos de hacer sin querer un sensor de tela, un sensor de presión de tela. Y eso fue lo que hicimos, el famoso sensor. Acá está, digamos, una, el prototipo 1A, o sea, el primero que hicimos, así que lo tenemos ahí guardadito con cariño, al lado de una moneda de 100 pesos chilena, que un poco mide un poquito más de 2 centímetros, para que tenga un poco la referencia del tamaño original que tenía este sensor. Pero un sensor pequeñito, y dijimos, bueno, podemos hacerlo, podemos fabricarlo, y dijimos, como nosotros los científicos o los investigadores, una cosa que nos piden, y un poco también lo que nos valida como investigadores, es como, a ver, como ustedes también mostrar sus obras, hacer análisis, conversación de esto. Nosotros tenemos que hacer publicaciones científicas. O sea, nosotros tenemos una idea, la validamos, la mandamos a la comunidad científica y tenemos otros científicos alrededor del mundo que nos dicen si esto está bien, está mal, nos validan o no nos validan lo que estamos haciendo. Y eso aquí hicimos justamente una publicación que está en esa revista y Sensors, en las cuales hicimos, tal como dice el título, un sensor de presión de tela fácil de construir. Y yo creo que ese es el gran eh, punto de inflexión o la gran innovación que hicimos. Hicimos un sensor de tela, que obviamente hacer de tela es delgado, pero sobre todo que es fácil de construir, es una construcción que cualquier persona con una tijera y poco más, y poco de paciencia, ¿cierto? Hay que saber cortar también y hacerlo con cariño, podía construirlo y armarlo. Entonces, esto es uno de los artículos que tengo más citas, o sea, que más gente ha referenciado de los que tengo últimamente. Justamente porque si se dan cuenta, este sensor de presión, además de tener todas las características de un textil, ¿cierto? Que es ligero, que es flexible, era fácil de construir. En 15 minutos podía estar listo y funcionando. ¿Qué hicimos nosotros como ingenieros electrónicos? ¿Qué nos gustan los ingenieros electrónicos? Hacer aplicaciones también, pero aplicaciones dentro de nuestro contexto. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, acá tenemos un guante, acá tenemos, que se ve aquí un microprocesador, básicamente, a ver si pongo aquí el puntero láser, ahí está. Tenemos aquí un controlador, o básicamente lo que recibía la señal, y aquí tenemos un guante donde se ven los sensores, y ¿qué es lo que hicimos? Bueno,
sensor, un guante con que podíamos ver cuánta presión o cuánta fuerza hacía cada dedo. Por ejemplo, aquí un paso, o sea, algo muy sencillo. Nosotros acá tenemos el guante, tomamos un vaso, ¿cierto? Y luego lo dejamos y vemos todo el proceso, ¿cierto? Acá están todos los dedos sin el vaso, tomamos el vaso, se ve que está haciendo fuerza y luego soltamos el vaso y vuelve al estado que estaba antes. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, no tenemos mucha imaginación nosotros, nos gustan los robots, a los electrónicos que hacemos, le pusimos estos sensores al robot para que el robot, ¿cierto?, pueda levantar eh, tarros de café o distintas cosas. Por cuenta aparte, este es un robot que hicimos que también tenía visión, o sea, él podía reconocer objetos y decía, bueno, en vez de tomar un tomate y levantarlo, tengo que aplicar cierta fuerza, la cual no es la misma que si quiero levantar una botella. Entonces, si le pongo la misma fuerza con la que agarro una botella a un tomate, el tomate probablemente explote. Entonces, esa era la gracia un poco del robot, que el robot podía distinguir distintos objetos y aplicar la fuerza que se necesitara. Gracias a estos sensores. Piensen que y aquí viene un poco lo que unimos, tanto, bueno, nosotros, los robots, etcétera, en la forma que tenemos de interactuar con el medio es la parte sensorial, ¿cierto? O sea, el tacto, el gusto, bueno, los robots no, pero la visión, ¿cierto? El oído, ¿cierto? Podemos tener micrófonos, etcétera. Necesitamos algo que nos dé la información del ambiente, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros ocupamos los sensores. Y justamente ahí con Andrés, un día que estábamos viendo Star Wars, Han Solo, ¿puede ser? Sí. Sí, qué horrible esa película. Muy Que mala. claro, hay Sí, que pero aclarar, nosotros somos amigos desde el jardín infantil, ¿cierto? Y Francisco optó por la ingeniería, yo por la música, pero Francisco también es músico, él toca blues, fuimos compañeros en el conservatorio también, estudiando guitarra eléctrica. Así que claro, un día que estábamos ahí viendo Star Wars, tomando una cerveza y hablando como de tecnología, ciencia ficción y cosas, me cuenta este tema de los sensores. Como hoy estamos haciendo unos sensores de presión, y salió en la conversación entre, ¿y por qué no hacemos algo? Podríamos hacer algo de música con los sensores, y eso tomó un par de años como darle vuelta hasta que esto lo postulamos nosotros tenemos un fondo para la cultura y las artes, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y hay una línea particular que se llama Nuevos Medios, que se preocupa de todo el tipo de arte más o menos medial, y puede ser sonoro, visual, cruces, que trabaja con nuevas tecnologías o medio de expresión. Así que decidimos, bueno, ese día, ¿por qué no postulamos un fondo a ver si podemos hacer algo como de investigación, desarrollo y aplicación en creación de obras artísticas? tal cual. Justamente, y un poco de lo que, y una cosa súper importante de esta conversación que tuvimos con Andrés, la idea no era hacer lo que está en la foto, ¿cierto? No queríamos hacer un robot que tocara piano, ¿cierto? Eso, Porque para eso la gente ya toca piano. exacto. ¿Y para qué quiero un robot que toque piano? O sea, no, a mí como electrónico no me aporta nada en el día a día. Sí, quizás me sirve un robot que pueda construir un auto, un carro, etcétera, pero que toque el piano para mí no era muy interesante tampoco. Entonces, justamente como comentaba Andrés, y aquí tú, Andrés, me puede interrumpir cuando quieras, porque puedo decir cosas que quizás no estén correctas, así que aquí viene también mi limitación dentro de mi espectro de conocimiento. Eh, este proyecto, yo creo en lo personal que tuvo bastante impacto, tanto en la parte científica como en la parte artística, audiovisual, y dado eso, recibimos varias invitaciones, y yo creo que para mí, o sea, como del punto de vista científico, fue justamente en un festival de la ciencia, en la cual se creó una sesión especial de ciencia y música, ciencia y arte. Claro, una semana Y completa como la semana de la ciencia y la música, que fue muy interesante también porque unió diálogo de gente de distintas partes que interactúan en este proceso, o sea, gente de la industria creativa, gente del desarrollo de software y de hardware, académicos, universitarios, tanto de las artes como de las ingenierías, y se armó una mesa de trabajo porque también el ministerio quiere instalar esta temática como de la música, ciencia y tecnología, arte, ciencia y tecnología, Santiago y también la región de Valparaíso, entonces, donde estamos, y claro, para nosotros fue muy importante poder participar en esto. Eh, claro, porque hablábamos mucho de esta idea de que a veces hay ingenieros inventando cosas para hacer música,
o músicos intentando inventar cosas como dispositivos y se pierde este trabajo interdisciplinario en donde no está esto de la especialidad de cada uno que uno puede poner. A veces se hacen dispositivos electrónicos interesantes, pero con resultados artísticos como muy poco atendibles. O a veces nosotros como músicos queremos como un poco jugar a la ingeniería y nos quedan unos dispositivos bastante deplorables, con los cuales podemos hacer cosas artísticas muy interesantes, pero rara vez encontrábamos que habían proyectos como interdisciplinarios de distintos equipos que pudieran ahí darse feedback y trabajar colaborativamente, también en este sentido de la minga, para un producto final que sería imposible de realizar si no fuera por todas las personas y todas esas miradas disciplinarias que había. Totalmente de acuerdo con lo que dice Andrés, que justamente son las visiones distintas y los bagajes distintos que nos hacen crear algo distinto. O sea, al final de cuentas, uno se cierra en la misma óptica de lo que viene haciendo siempre, va a crear el resultado va a ser lo mismo de siempre, básicamente. Y esa es un poco la gracia, yo creo que, de esta interdisciplinaridad y esta comunicación. Entonces, bueno, ahora ya dejo a Andrés que nos cuente sobre él y Claro. lo que viene Bueno, aquí de... no, gracias. No voy a repetir mucho las cosas que están ahí porque ya están escritas, pero básicamente yo soy músico, compositor, profesor de música. Me interesa la pedagogía musical y la creación musical desde una perspectiva decolonial y geoculturalmente situada, lo que me lleva a mí y a algunos colegas en el año 2013, me parece, a fundar el CEMLA, que es el Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos, que es este espacio desde donde nosotros trabajamos ahí, que está en un lugar intermedio entre lo que serían como las tradiciones y la parte académica más contemporánea. O sea, el CEMLA no es ni un espacio, mis intereses tampoco son los de la música contemporánea académica, digamos, como con todo el peso que tiene esa palabra, la lógica de conservatorio, pero tampoco somos un espacio dedicado como al estudio del folclore o de las músicas tradicionales así nomás, sino que el CEPLA es un espacio, y lo que a mí me gusta hacer también, que está como en este límite, una cosa media fringe, entre lo que es la academia, la experimentación, las nuevas tecnologías, y lo que es nuestras propias sonoridades, el paisaje sonoro, los instrumentos americanos, las cosmovisiones también que se cruzan con eso, y de alguna forma Sembla lo que intenta hacer es como asumir y poder posicionarse en este lugar medio inestable del mestizaje que tenemos en tanto eh, personas, digamos, de Latinoamérica. Entonces, entre esos dos puntos nos dedicamos a la formación académica, hacer talleres, seminarios, congresos para artistas y también para profesores de música y de artes, que es algo que nos interesa mucho, la parte pedagógica y musical y cómo estas cosas se pueden traspasar no solo a la academia, sino también a las escuelas. Creemos que hay algo muy valioso ahí. La difusión de las nuevas músicas latinoamericanas, o sea, todas estas músicas de gente rara que no se halla ni en la academia, ni en la música tradicional, se cruzan cosas con las músicas populares también, ¿cierto? Y también fomentamos la creación de este tipo de música. Y de hecho, este proyecto es un proyecto de fomento a la creación, solo que incluye esta parte muy interesante por los ingenieros de la Universidad Católica, que es como de investigación y desarrollo, para fomentar la creación de nuevas músicas latinoamericanas que incorporan estas nuevas tecnologías, en este caso un sensor textil, con estos elementos de tradición, de cultura local, popular y de música experimental también. Por favor, si quieres. Perfecto. Entonces, ¿cómo hicimos artísticamente este proyecto? Porque los ingenieros sabían que tenían este sensor, nosotros ya intuíamos que podía servir para algo, ¿cierto? Hoy lo podríamos pegar en instrumentos, lo podríamos ocupar en ropa, por ejemplo, y ahí empieza a jugar la imaginación, pero no quisimos, como Sembla, quedarnos solamente nosotros con esto, sino que Sembla siempre funciona como, tiene como una familia más nuclear y una familia expandida. Son nuestros amigos y amigas de distintos lugares de Latinoamérica, que de distintas disciplinas, con distintas miradas más investigativas, más creativas, más intuitivas, más académicas, etcétera. Quisimos convocar a 3 equipos de artistas, no solo sonoros y musicales, sino realmente interdisciplinarios, para que producieran la obra que quisieran imaginar con estos sensores. Básicamente, SEMLA y Escuela de Ingeniería proveía la tecnología y la plataforma y el equipo decidía cómo quería manifestar esta obra. Obviamente, siempre dentro de este marco de este cruce que vamos como entre lo académico, que viene de Occidente, y las tecnologías con elementos de tradición. Y aquí surgen 3 obras, que las voy a describir muy brevemente, porque después vamos a entrar más en detalle y ver un poquito de los videos.
Strings, que es una primera obra para el ensamble experimental latinoamericano, donde toco yo, que es el ensamble residente del CEMLAB, mi querido amigo también, Camilo Lillo, y Cristiano Yarzún fue invitado, él es un artista medial, músico, programador también, de software, hace live coding, y nos propusimos la idea de hacer un cruce extraño entre la música andina, las sonoridades andinas, en la parte de la música electroacústica académica, el noise y el drone, y con un elemento muy particular del black metal noruego, que es algo que a nosotros nos gusta mucho, somos metaleros y encontramos ahí un punto de conexión en el ruido entre el noise, el black metal y la música andina que quisimos explorar, con esta idea de los hilos, strings, ¿cierto? Que strings son eh, estos hilos de tela que ustedes pueden ver en la foto, que son con estos colores también de la cumbia chicha, de los telares andinos, ¿cierto? Haciendo referencia también al otro textil, no el sensor, sino el textil, el tejido latinoamericano. Strings también son las cuerdas de las guitarras, es una obra para guitarras principalmente. Strings también son las líneas de código, ¿cierto? Los strings del código cuando uno está escribiendo en tiempo real el código. Y strings también es como esta cosa invisible que nos une. Voy a empezar de la teoría de cuerdas, donde pasa algo muy interesante porque yo aprieto un sensor acá y eso le mando un dato por Wi-Fi al computador de mi compañero. Y él decide qué hacer con ese dato y me puede procesar. Entonces hay como unos hilos invisibles que nos unen, que también tiene que ver con el tema de la reciprocidad andina y un montón de cosas que quizás podemos profundizar si hay tiempo. Después está Rueda de Canto, que es de Felipe Rodríguez y Oscar Santis. Felipe es compositor electroacústico y también es ingeniero. Y él particularmente participa de una tradición de campo chileno que se llama el canto a los poetas. Son tradiciones de cantores populares que ellos dividen su práctica en dos mundos, que uno es el canto a lo humano, todos estos problemas del humano, la emocionalidad, la vida, la muerte, el amor, el desamor, y el canto a lo divino, vinculado también a la tradición católica, muy como estas manifestaciones, digamos, de mestizaje, de sincretismo religioso, como el que se ve en la música andina, pero estos son cantores y cantoras, digamos, de tradición de campo, que tocan con guitarra y con una afinación no temperada también, y con una voz más rota, que es muy, muy interesante. Entonces aquí se une esa rueda de canto y esa idea, la rueda funciona con que yo toco una tonada y después el otro viejo de al lado toca y el que está al frente toca y entre medio vamos comiendo y vamos tomando y vamos compartiendo. No es una música de escenario, sino que es una música para compartir en rueda. Y justamente también como este proyecto, y es muy lindo lo que plantean desde la Minga, tenía este tema como de un nosotros, nosotres, nosotras, etcétera, que trabajamos. Él trabaja con un querido amigo que es Oscar Santis, que él es escultor, hace video mapping y también hace, desde su lado más intuitivo, ¿no? Académico, música noise. Entonces ahí se da también esa rueda, cómo dialoga este mundo del ruido, del video mapping, la escultura que van a poder ver y un tema del canto, canto tradicional del campo. Y la última obra que se llama Sofá Sonoro es muy interesante porque aborda también el tema del identitario desde un lugar mucho más concreto, porque el sofá sonoro, el sillón sonoro, perdón, es el sillón de la casa de José Miguel Candela, que es un compositor electroacústico, quizá alguna gente lo conocerá acá, muy reconocido de Chile, y yo ya del campo. Ellos son pareja, compositor y bailarina de danza contemporánea, y lo que decidieron fue sensorizar el sofá del living de su casa y ensayar, digamos, dentro de la cotidianidad del espacio de su casa, qué interacciones podían haber entre sonido y cuerpo y presión, ¿sí? Peso corporal. Lo cual es también muy lindo pensar que lo identitario también, esto que puede ser etnomusicológico, en este caso lo etnográfico, lo autoetnográfico, no es solamente como la parte como más estereotípica que uno habla de la identidad, sino que también la intimidad de mi casa que yo comparto es un elemento identitario importante a trabajar. Así que ahí surgen esas tres obras que no fueron idea de nosotros, sino que dimos total libertad para cada equipo que pudiera diseñar la obra como mejor le pareciera. Bien, y un poco agarrándome lo que dice Andrés, bien, dimos o sea, bueno, Andrés con su equipo y un poco conversado antes, dimos la libertad de que hicieran lo que quisieran, o sea, que no les pusimos nosotros una limitación previa, nosotros les explicamos un poco qué hacía el sensor, pero no quisimos limitarlos mucho más. O sea, nosotros dijimos, bueno, ¿qué se les ocurre a ellos? ¿Qué quieren hacer ustedes? Y conversemos, y justamente nosotros del otro punto de vista, que era el punto de vista tecnológico, dijimos ya, veamos cuáles son los límites de esta tecnología.
porque nosotros nos hubiéramos contentado con esto que está en la foto, que básicamente es una tabla que tiene varios sensores y hacíamos como la guitarra del Guitar Hero, ¿cierto? Y tocaba y sonaba un tono, ¿cierto? Bastante fea por lo demás, Bastante ¿cierto? fea por lo demás, era horrible, pero bueno, era cierto que al final la bautizamos como el test bed, o digamos la cama de prueba que tenemos nosotros en las cosas de ingeniería, y yo creo que la pobre familia del chico que estuvo trabajando ahí en su casa, porque a todo esto, una cosa que no menor, todo esto lo hicimos durante confinamiento, ¿cierto? Durante los 2 años que, bueno, varios estuvimos, ¿cierto?, encerrados, teníamos limitaciones de movimiento, ¿cierto? E imagínense trabajar además con gente que no conocía, o sea, yo al menos el único que conocía yo aquí era Andrés, ¿cierto? Que yo no había visto nunca en mi vida, empezar a conversar con ellos a distancia, ¿cierto? Que por más que queramos, ¿cierto? El Zoom igual limita un poco la comunicación, ¿cierto? Algunos lenguajes visuales, ¿cierto? Como el sentimiento que hay en una sala, por ejemplo, de que, oye, voy bien por acá, voy mal por acá, ¿qué queremos hacer? Pero al final encuentro que salió bien, ¿cierto? Después de un Claro. par de Considerar que este es un proyecto con un equipo grande, más o menos unas 15, 15, 18 20 personas, personas, sí, más o entre los menos. ingenieros, los artistas, la gente del equipo audiovisual que registró, documentalistas, manejo de redes, la coordinación general que decía yo. Entonces, claro, fueron 2 años de trabajo bien arduo en ese sentido y de mucha exploración, de mucho ida y vuelta, porque como dice Francisco, ellos pensaban, por ejemplo, en aplicaciones mucho más gruesas, que fue lo que hablamos ese día cuando sale la idea de este proyecto. Una mano que aprieta, un deportista que pisa, digamos, algo que le permite saltar. Estaban desarrollando también aplicaciones para adultos mayores que pudieran detectar una caída, un golpe en la ropa, que son fuerzas bastante grandes. Pero quien toca algún instrumento musical, por ejemplo, sabe que la presión que uno hace es pequeña y la velocidad del input de datos generalmente es muy rápida. Entonces ahí Francisco y su equipo no sabían muy bien qué iba a pasar. Un poco la idea fue explorar, ya sabemos más o menos como ingenieros qué puede hacer el sensor, pero qué pueden sacar los artistas o cómo pueden expandir el uso del sensor con una lógica de necesidades súper distinta de la ingeniería, o sea, estética, expresiva y con una técnica también muy diferente también en cada instrumento o en cada cuerpo. Y eso fue como, claro, nosotros le Exacto. aportamos a los ingenieros poder descubrir como más de su hijo. Yo conozco esta faceta de mi hijo, pero a ver qué me puede mostrar la gente. Exactamente. Justamente eso fue, y cosas que uno siempre se pone a priori, ¿cierto? Yo creo que uno siempre tiene preconcepciones o prejuicios de cosas que se pueden o no se pueden hacer, ¿cierto? Pero gracias a estas conversaciones eh, nos dimos cuenta que este sensor era mucho más versátil de lo que nosotros creíamos, que al final podíamos crear distintas formas, creamos sensores que podían ir en la punta del dedo, doblados, sensores mucho más grandes, que tenían tiempos de respuesta que eran equivalentes al sensor más chico. Entonces nos dimos cuenta que al final este sensor, por ponerlo en un punto de vista así muy exagerado quizás, no tenía mucho límite aplicativo, en el sentido que pudimos moldearlo, pudimos crear muchas versiones nuevas del sensor con distintas respuestas, distintos rangos dinámicos, y eso para nosotros desde el punto de vista científico es súper valioso, porque no hubiéramos quedado con el sensor que hicimos el día uno y que está bien y que funcionaba. Pero ahora tenemos quizás unos 20 sensores distintos que habremos probado, los cuales ya sabemos cómo funcionan y ya tenemos nuevas aplicaciones porque básicamente llevamos al límite la tecnología. Eh, Justamente, no solamente la parte del sensor, sino la parte de cómo se comunicaban los datos, era algo que tampoco habíamos explorado mucho nosotros, era algo que nosotros, como lo comunicamos con un cable y queríamos ver si el sensor funcionaba o no, no era algo muy relevante para nosotros en ese momento. Pero tal como decía Andrés, cada hora tenía necesidades distintas. Una hora estaba en la intemperie, estaba afuera, después está al ambiente cierto costero. Otra obra tenía que aguantar el peso de un artista que saltara encima. En la obra Strings, por ejemplo, necesitaba que los datos tuvieran interacción entre los mismos ejecutantes de la obra. Entonces, no podíamos tener cables para todos lados, los sensores no podían ser iguales, y todo eso nos llevó a empujar el límite de tecnología, y no solamente desde el punto de vista del sensor,
sino desde el punto de vista del sistema. O sea, nosotros hoy en día, gracias a esta interacción, tenemos un sistema, no sé si se llama el instrumento o equipo, no sé, ¿cierto? Pero que se puede adaptar a muchas necesidades distintas y que puede transmitir los datos, justamente lo que hacemos nosotros es recibir e enviar datos de una manera eficiente, con poca pérdida y confiable, ¿cierto? Yo no podía esperar la hora string, ¿cierto? Que de repente Andrés estuviera ejecutando la obra y esto dejara de funcionar, ¿cierto? Menos en el Festival de la Ciencia que estábamos frente al ministro, ¿cierto? Claro, es siempre el gran miedo del músico electroacústico, en qué momento mi sistema va a fallar. Y si pueden ver, este es como muy en una etapa beta. Los cables son de hilo, es como bien precario en términos de diseño. Ahí se ve, por ejemplo, y tenemos dos flautas que son como los toyos, que son estos sikus andinos muy grandes. Nosotros tomamos un solo tubo y lo sensorizamos, y cada uno de esos sensores que se ven acá en la foto, ¿cierto? Quizá ahí Francisco les puede apuntar, realmente están pegados con cinta de papel y están recubiertos con estas fundas de tela, y se conectan a esta caja que diseñamos. Además le pedimos a una amiga que es diseñadora, que nos diseñara este diseño, que era una mezcla como entre algo antino y algo como medio cyberpunk, usábamos ese rollo. Y todos los cables se conectan ahí, de cosa de que las flautas estén todos conectados a esta unidad central que procesa, pero el dato que yo aprieto tocando en la flauta se envía por Wi-Fi a todos los computadores, a los de los dos músicos y al del programador que hace las audiovisuales. Entonces, eso a nosotros nos parecía muy interesante, como la potencia que tiene esta tecnología. ¿Cómo haría esto uno normalmente? Con alguien operando el computador, ¿cierto? El Pure Data, Maxim CP, Super Collider, todas estas cosas que nos encantan a los artistas, o con pedales, o con controladores MIDI. Y eso es imposible de hacer. Yo no tengo tantos pies, no tengo tantas manos, no tengo tantas personas para operar. Entonces, poder integrar el sensor a la lógica corporal natural de un instrumento de viento, por ejemplo, es una cosa maravillosa. Y nosotros hemos pensado, imagínate una orquesta de cuerdas, donde todos los violines, violas, contrabajos, chelos están sensorizados. Y hay 4 o 5 personas en computadores recibiendo toda esa data en tiempo real, que puede controlar luces, puede controlar video, puede controlar procesamiento electrónico del sonido en tiempo real, o sea, lo que uno se le ocurra. Y eso tú ya no lo puedes hacer ni con una pedalera, ni con un controlador MIDI, ni solamente con un software. Vuelve más fácil trabajar con menos personas, y al mismo tiempo los datos viajan por Internet. No hay cables en esto. Este dispositivo, que es un Arduino, ¿cierto? Se conecta por Wi-Fi, y uno lo conecta, digamos, a los computadores y recibe todos los datos, y puedo tener 10 Arduinos recibiendo los datos de 50 músicos, por ejemplo, sin pérdida, sin latencia. Y eso, para nosotros es como, a mí se me ponen los ojos brillositos, porque es como, solamente puedo imaginar la cantidad de cosas que podríamos llegar a hacer con esto. Y creo que esto es algo muy importante que hablamos con Francisco. A veces se inventan soluciones tecnológicas para hacer las mismas cosas artísticas que se venían haciendo antes. Como por ejemplo, baquetas con sensores para tocar batería en el aire. Y digo, ¿para qué quiero tocar una batería en el aire si ya puedo tocar batería? ¿Cierto? O no sé, inventar una cosa como un Theremin para tocar piano, y es como, bueno, pero si el piano ya funciona y funciona maravilloso. Una preocupación importante de esta Unión Ciencia, Arte y Tecnología era para nosotros poder hacer cosas que no se pudieran hacer de otra manera, que nos abrieran a nosotros posibilidades como pensadas y expandidas. Yo ya no me imagino tocando sin mis sensores, por ejemplo, mi guitarra. Como que ya de ahí en adelante mi guitarra se volvió como una meta guitarra, y solamente estoy como emocionado a pensar qué futuras obras podemos crear y qué otros artistas de otras disciplinas, qué visiones nos pueden dar. Así que creemos que es un proyecto también, como ahí como se ve en el dibujo, que tira como cables, líneas a muchos lados. Estamos pensando en las siguientes etapas de qué podemos hacer con esto, y quizás justamente con ustedes que están interesados también en tecnología y el tema de la identidad, quizás podemos pensar en hacer nuevas alianzas, nuevas obras, y eso nos tiene muy, muy emocionados. Justo. Y un poco, para ir terminando, yo creo, para que podamos ver en algunos aspectos de la obra, ¿cierto, Andrés? Sí, para cerrar con eso. Claro. Sí, un poco cerrar con eso, ¿cierto? Tuvimos varias conversaciones, un poco esto ya es más anecdótico de cómo mandar las instrucciones a una persona que nunca ha armado un Arduino en su vida, mandársela que está a 600 kilómetros de distancia y que pueda hacer un equipo funcional. Fue un desafío para nosotros, y aquí, bueno, algunas
imágenes simplemente la implementación de algunas cosas en etapa beta. Ahí está el dispositivo inalámbrico que está mandando la información de las guitarras, un sensor que pusimos en una púa o uñeta, no sé cómo se dirá por allá, pero Claro. eh, Que eso es muy interesante porque uno ya se presiona al tocar. Entonces dijimos, ¿por qué no rescatamos ese gesto natural, ¿cierto? De uno ya se presiona en la uñeta y se optimiza, por ejemplo, y eso controla procesos electrónicos del video y del audio. Un poco también una cosa de una optimización y de ser como económicos. Si yo ya me muevo, ya presiono, ¿qué puedo hacer con esos gestos corporales que ya están en mi manera de tocar? ¿Cierto? Y ahora nos entregan datos. Eso es maravilloso. exacto. Bueno, aquí está una vista un poco, un acercamiento del sensor que iba detrás del mástil de la guitarra, lo que comentaba Andrés recién. Acá otro desafío grande que tuvimos, que eran los sensores del sillón. Si se dieron cuenta, el sensor uno, nuestro primer hijo, digamos, si lo podemos decir así, era un sensor pequeñito, ¿cierto? Del tamaño de una moneda. Pero bueno, la artista que cuando vio el sensor dijo, bueno, yo cuando haga la obra, no quiero estar mirando dónde está el sensor, porque ella quiere tirarse sobre el sillón y hacer Claro. todo tipo de interacción. Necesita No, poder danzar sobre el sillón, no puede estar pendiente de unas cosas diminutas, si las va a pisar o no, y si le va a apuntar o no le va a apuntar. entonces tuvimos que hacer sensores que básicamente eran unas 8 veces más grandes que el sensor original y ver si funcionaba o no. Y bueno, y es justamente un poco esa interacción. Vimos que funcionaba. Ahora nosotros sabemos hacer sensores grandes que funcionan y funcionan bien. Ahí están justamente haciendo la implementación, ¿cierto? El sensor de la casa, están justamente en la casa de ellos, ¿no? ¿Cierto, Andrés? No, aquí fue donde grabamos, pero tuvimos que Ah, sacar en un flete, en un eso. camión, el sofá del living de ellos y llevarlo a una sala de danza, lo cual también es muy entretenido. Sí. Y pegar Bueno, ahí nosotros mismos, ven como esto es muy do it yourself eso, realmente, y estábamos todo el equipo ayudando a cortar y pegar cosas para las grabaciones. eso mismo. Bueno, aquí yo creo que van a ver la hora ya en detalle, pero aquí hay una foto, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? De Georgia, cómo está interactuando ahí con el sofá. Esto es un poco también el último desafío, ¿cierto? De la obra Rueda de Canto, la implementación en espacio libre. ¿Cierto? Estábamos acá al lado de unas dunas y al lado del mar, o sea, teníamos arena, sal, agua, Bueno, humedad. todo, todo lo que pueda salir mal podía pasar. Bueno, intentamos, obviamente hicimos la implementación ahí con la mayor cantidad de robustez posible que pueda ser dejar afuera la intemperie y que funcione. Quizás esto no lo van a ver mucho en la obra, pero quizás aquí Andrés puede explicar un poco cómo fue la idea de esta parte del sensor, que el viento movía estas telas con esta parte de madera y interactuaba, pero ahí Andrés creo que tú puedes explicarlo mejor. Claro, puedes volver a la imagen anterior, no sé si se ven Claro, las telas, si no se va a poder apreciar en el video. Claro, esta es una escultura que se instaló en una playa y como pueden ver ahí, esa madera que está debajo con ese pedazo de tela tiene un sensor. El viento de la playa empuja las telas, eso genera un tipo de presión en el sensor y ese dato en tiempo real modifica el video mapping y la pista de audio que se está reproduciendo. Entonces funcionaba como una mezcla entre una instalación y un concierto que se veía afectado en este caso no por el paisaje sonoro, que es algo que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer, sino como por las condiciones de alguna forma meteorológicas del espacio, y eso también era muy interesante. Para tener una cosa que era entre un mapping, una instalación, una escultura y un concierto. Y claro, ellos pensaron en esa aplicación, no vamos a operar el sensor directamente, vamos a dejar que estas fuerzas naturales lo operen y generen una especie de random que altere, que intervenga esa rueda de canto que se está dando entre una relación con el entorno. perfecto. Y un poco quizás el mensaje que nos quedó como conclusión, que era pensar de manera distinta para un mismo objetivo, ¿cierto? Yo creo que, o sea, en la parte personal, yo creo que no hubiéramos llegado nunca a los resultados extremos que llegamos del sensor si no hubiera sido por la interacción con Andrés y con su equipo y con los otros artistas. Algo que nosotros no hubiéramos llegado, definitivamente. Y yo creo que al revés, me aventuro a decir también que estas obras tampoco hubieran sido posibles sin esta interacción. Claro, justamente. No sé si Y tenemos unos minutitos, les podemos eso, mostrar pequeños fragmentos de los videos. Estas obras igual están en YouTube. En el canal ustedes buscan por Semla Chile
y pueden encontrar las obras. Muchas gracias también a Grieta Cine, principalmente a Picho y a Gabriela, que nos acompañaron en este proceso de registrar las obras, donde finalmente la obra ya no es lo que nosotros tocamos, sino que la obra es el registro audiovisual, ¿cierto? Hay una integración que se dio por el tema de la pandemia. Entonces les voy a mostrar muy brevemente, quizás de lo más sencillo a lo más complejo, partir un poco por el tema del sillón, para que puedan ver cómo interactúa la bailarina con el... En este caso el audio está completamente generado por la presión. No hay nada que sea una pista sobre la cual ella está bailando, sino que ella está generando con el cuerpo el sonido. ¿Cierto? Etcétera, si la quieren ver, es una obra muy linda, la pueden encontrar ahí en YouTube. Sillón Sonoro se llama. Mostrarles un poquito de la rueda de canto, esta obra de instalación también multimedia. Cuando al mundo fui a rodar, dije en nombre sea de Dios. Cuando al mundo fui a rodar, dije en nombre sea de Dios. Bueno, ahí lo que escuchan es la voz de Felipe Rodríguez, que yo les decía que él es compositor, también es ingeniero, pero pertenece a esta tradición de música de campo de Chile, que es el canto de los poetas, y está tocando, interactuando con ese video mapping que se está generando sobre la escultura que tiene estas telas que están movidas por los sensores, y lo que ustedes escuchan y ven es el resultado final de todo eso, además intervenido por la edición audiovisual de esta productora, Grita Cine, que es la que nos ayudó con el registro de las obras. Pero claramente esta obra ya pasa a ser como una especie de videoarte, que no- el video mismo es la obra, no solo la performance que ellos hicieron. Como para continuar también con esa idea de minga, de trabajo colaborativo, que también está en las cosas que hacemos con el CEN. Y lo último, cortito, mostrarles Strings, que es esta obra que une cosas de la música andina, el noise, el drone y el black metal, mostrar dos aplicaciones del sensor. Esa es la primera parte, que están las flautas, los instrumentos de viento que ocupamos. Esa es la caja de los sensores. Hay algo interesante que quisimos hacer era aplicar el concepto de arca ira de la música andina, ¿cierto? Yo toco y tú me respondes con los sonidos que yo no tengo. Pero acá el arca ira está mediado por la tecnología, o sea, cuando Camilo toca, mis sensores de la flauta lo procesan a él. Y cuando yo toco, él aprieta sus sensores y me procesan a mí.
y los procesos son relativamente random, como un random controlado en el cual él al momento de procesarme no puede prever qué es lo que va a pasar exactamente y tiene que reaccionar frente a lo que pasa y yo también tengo que reaccionar frente a lo que pasa. Entonces es un momento de conexión visual, sonora, como una especie de arcaíra expandido en el cual hay un nosotros trabajando que si alguno de los dos se distrae y no está escuchando el otro, no funciona, ¿cierto? Entonces eso nos pareció muy lindo y además quien está ahí atrás, Cristiano Yarzún, que también él es músico, pero en esta obra se dedicó a hacer la parte audiovisual y el diseño de luces, él también está recibiendo esos datos y con esos datos está procesando el video, controlando algunas cosas de la iluminación. Eso nos pareció muy bonito, como poder llevar un concepto muy tradicional, del toque, digamos, de los ciclos, la zampoña, el flauto de pan, como se les dice en distintos lugares, a una idea de música electrónica en vivo. Y un último fragmento que les puedo mostrar es ya una parte en donde los sensores están puestos en las guitarras y los bajos. Ahí lo que pueden ver en esa muñequera que tiene Camilo es un sistema de presión de la uñeta. Y en mi caso yo tengo sensores en las manos que están como procesando ese drone que yo hago con la guitarra acostada. Muy lindo porque en el fondo es como que toco la guitarra sin tocar la guitarra. También está esa idea que planteamos de los strings, de la interacción sobre las cuerdas, pero también sobre cómo podemos procesar el sonido del otro o nuestro propio sonido de instrumento sin estar tocando el instrumento. Bueno, eso va alimentando el video también y haciendo un montón de cosas. Esas son más o menos las obras. Ustedes la pueden encontrar, voy a poner acá en el chat, en el canal de YouTube de Sembla Chile. Nos pueden seguir en Instagram, @Sembla Chile. Ahí están los datos, ¿cierto? Por si quieren ver ahí, ustedes pueden llegar a las obras completas. Están disponibles, libres en YouTube. Duran cada uno más o menos como entre 10 minutos, 15 minutos y son de estos 3 videos también que hicieron esta gente de Que la Cine, quienes les agradecemos un montón. A Francisco también por liderar todo este equipo. A Diego Enríquez, que me parece que está acá y salió en una foto, que fue el ingeniero que se dedicó a implementar esta versión del sensor para cada obra y cada equipo que necesitaba. Ahí están los nombres de los artistas también: José Miguel Cantela, Yoyari Campos, Per Santi, Felipe Rodríguez, ¿cierto? Camilo Lillo, Cristiano Yorzún, Francisco, Carla Seman también, que nos hizo el registro fotográfico, la gente de la Escuela de Teatro de la Universidad del Paraíso, que nos dio espacios para ocupar esto. El agradecimiento también al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile, que financió esto, y espero que no se me quede más gente, a Fabián y a Javier de la organización SEMLA, que hicieron también manejo de redes y todo eso. No sé, Francisco, si tú quieres agradecer a alguien más, pero como pueden ver es un equipo bastante grande que hace posible finalmente cada una de estas obras. Hay 20 personas alrededor trabajando de esto, y eso de distintas disciplinas también y distintas áreas, distintas miradas, y eso nos pone muy bien. No, bueno, yo creo que me parte dijiste ya, creo que mencionaste a todo el equipo, o sea, un agradecimiento general a todo el equipo, sobre todo, o sea, por mi parte, los que trabajaron más directo conmigo, como fueron Diego, que hizo un trabajo espectacular con los sensores, y Francisco, así que si Diego está por ahí también te agradezco ahí, y por la paciencia también que tuviste de probar los sensores en tu casa. Así que no, bien, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y por estos espacios también que existen eh, para mostrar lo que se está haciendo acá también en ese tipo de interacción. Así que nada, muchas gracias. Hola, mil gracias a ustedes, de verdad, súper interesante su trabajo. Yo quisiera recalcar sobre todo que, bueno, su exposición comulga con los principios, como decía
Andrés, ¿no? De la Minga. Hemos tenido ya colaboraciones anteriores con Andrés y ojalá ya lo lanzaste y quedó grabado, Andrés, a ver que entonces toca hacer una obra ahora sí. Con eso, porque justamente son como digo, los principios de la Minga, de trabajar en colectivo, de la interdisciplinariedad, también la transdisciplinariedad, y ese proyecto da cuenta de eso de sobra. Entonces, felicitaciones, súper interesante, y también subrayar que es uno de los principios fundadores de la Universidad de las Artes también, ¿no? Entonces, a veces hablar mucho, la teoría se queda ahí, pero una obra como este tipo de obras, pues dan cuenta de un trabajo realmente en la práctica y desde lo artístico, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces tenemos, aunque sea 5 minuticos, si alguien tiene algún comentario, pregunta, de pronto por ahí uno de nuestros estudiantes de la maestría en Artes Visuales y Nuevos Medios, quizás Francisco o Andrés, no sé, nos pueden dar más detalle del captor en sí, hablaba del tipo sí, más pronto un poco más técnicamente. Claro, ningún problema. En realidad, aquí yo tengo un poco en detalle. Voy a hablar ya un poco más técnico. Vamos a pasarnos un poco a mi zona de confort. Vamos, a ver, son dos telas que son conductivas, son telas que se pueden comprar o sea, están disponibles comercialmente. Son obviamente un poco más caras que una tela que uno va a un centro comercial y la compra, pero tampoco son excesivamente caras. Por decir un valor total del sensor, este sensor pequeño debe tener un valor de unos 10 centavos de dólar, más o menos, hecho a pequeña escala, digamos, a escala de nosotros. Así que es bastante económico. Es una tela conductora la cual tiene níquel y plata. Estos son hilos que tienen níquel y plata, que al formarla es algo que puede conducir la electricidad, ¿cierto? Y para que funcione como sensor de presión, lo que tenemos que hacer es poner otro material entre medio que sea menos conductor que el primero. O sea, nosotros tenemos dos telas que son bastante conductoras, digamos como un cable, y otra cosa que es menos conductora, que esto, en lenguaje técnico, es el polietileno de baja densidad con tela de carbón. Eso traducido en un poco más en el día a día, no sé si ustedes han comprado quizás algún disco duro alguna vez o algunas cosas de algunos ordenadores, es la bolsa antiestática que viene en estas cosas, ¿vale? Es lo que protege los circuitos de la estática, que algo es bastante común y que en muchas cosas que uno ya compra, los circuitos vienen protegidos con eso y uno lógicamente la saca y la tira a la basura. Entonces, eso es lo que nosotros ocupamos, que en realidad es una bolsa, una especie de plástico que también es conductor, pero mucho menos conductor que la tela que tenemos arriba. Entonces, ¿cuál es la gracia? Uno cuando aprieta estas telas, uno ejerce la presión encima de esto, varía lo que se llama un parámetro que se llama la resistencia. Entonces, yo eso lo puedo ver y lo puedo medir. Entonces, y ese valor es el que nosotros traducíamos a una presión. Una cosa que no dije, que también estas telas conductoras están unidas con hilos conductores, hilos hechos del mismo material que está hecha la tela. Entonces, por eso también los hilos que unían los sensores también no era un cable, sino también era parte de una tela, digamos, conductor. Claro, lo que lo hace muy transportable, también muy fácil de llevar. Para los músicos también que viajamos, esto lo guardas en una bolsita y te ahorras como cuando uno anda con sus pedaleras, sus cables de guitarra y todo eso, lo cual lo hace muy práctico. De todas formas, si le interesa la parte técnica, además obviamente me pueden contactar, obviamente yo feliz de responderle cosas, pero también está este artículo que es de libre acceso, ¿cierto? Ustedes copian el nombre, lo van a encontrar, lo pueden descargar y pueden leer ya la parte ya más técnica, ingenieril, el proceso de medición, construcción, el proceso estadístico de cómo esto se hizo, porque queremos que esto funcione más o menos igual que la implementación 1 que la implementación 100, entonces está todo ese proceso bien detallado en este artículo. Y quizás complementar eso que decías, como para los estudiantes también, claro, esa presión, ¿cierto? Se traduce en un dato, lo que lo traduce es un microprocesador, un Arduino,
que está programado con un cierto rango que le damos de 0 a 1000 y tanto de presión del mínimo al máximo del sensor, y luego ese se conecta con un cable USB, ¿cierto? Al puerto del computador, y hay que programar, ya sea Pure Data o Maxim SP, que son los software que ocupamos, las cajitas que reciban esos números, ¿cierto? Pero eso se manda por Wi-Fi, ¿cierto? Nosotros trabajamos algunos con USB por si las moscas, pero se pueden recibir por Wi-Fi, y en base a eso nosotros decidimos, bueno, este número, este sensor va de 0 a 50, por ejemplo, quiero que haga eso, y eso controla un fader, por ejemplo, de un delay o de cualquier cosa que yo quiera programar, o un fader de luces, o algún control del video. Entonces, como, claro, la parte de los ingenieros termina en que ellos nos entregan un dato, y después nos toca a nosotros imaginar qué queremos controlar o producir con ese dato. Súper, por aquí estaban pidiendo si podemos tener el enlace del artículo, sería súper. Perfecto, lo subo inmediatamente en el chat. Mil gracias de nuevo, Francisco y Andrés, por su trabajo y sobre todo pues por haber aceptado la invitación, y que ojalá sigamos colaborando, como decía, a través del arte, y nos visitemos la próxima, que sea desde acá o desde Chile. Encantado de que podamos hacer cosas en el futuro. Veo que tenemos intereses en común, tanto en la tecnología, así como en el pensamiento de los latinoamericanos, los identitarios, así que también siéntanse libres aquí, estudiantes, la gente está de contactarnos. Creo que el Instagram del SEMLA es como el lugar donde se puede centralizar, porque ahí pueden pedir el correo Francisco o el correo mío, y ver alguna de las otras cosas que hacemos, la parte educativa que hacemos también, la parte de producción fonográfica, así que encantados nosotros de TGR para allá, y muy agradecido también por la invitación. Mil gracias, chicos. Mil gracias, Francisco, también por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Espectacular que existan estos espacios y no, muchísimas gracias. Sí, solo para terminar, yo creo que es súper importante señalar en nuestro medio, como decías, Andrés, latinoamericano, ¿no? Aparte de lo identitario, creo que también tenemos una visión del arte o más bien, del arte la mayoría de veces como algo simplemente decorativo, como algo de diversión, digamos. No es que menosprecie estas apreciaciones, pero estos trabajos creo que nos ayudan a fundamentar el arte también como generador de conocimiento, pero también como un eje fundamental de la vida, y para decirlo de otra manera, como algo que es serio también, que tiene unos conceptos complejos y que puede dialogar de par a par con otras disciplinas, ¿no? Eso, mil gracias de nuevo.